a su público, sino transmitirlo a través de la palabra. Entonces, durante 20, 25 años tenía en mi cabeza eso, hablé con gente y me decían que en general había estudios sobre la función del coro, de los actores, el tema de la máscara en el teatro, de ahí viene el concepto de persona y personalidad. Pero no había trabajo sobre la función mensajero, que era aquel testigo fiel de la escena al cual se le otorgaba credibilidad y que luego tenía el deber de transmitir lo que había ocurrido en esa otra escena, lo cual permitía simbolizar esos hechos, ¿no? En este punto siempre recuerdo una frase que está en el texto de una gran lingüista argentina, que es Yvonne Bordelois, que cuando ella dice que cuando la violencia se apodera de la palabra, lo que aparece es el insulto, la ofensa, la blasfemia, pero cuando es la palabra la que se apodera de la violencia, lo que aparece es Shakespeare y Hamlet, es Sófocles y Edipo. Me parece una síntesis maravillosa la que produce Bordelois en uno de sus libros, el primero por lo menos que escribió cuando volvió a Argentina después de doctorarse con Chomsky, que fue su director de tesis de lingüística, ¿no? Por otro lado, otro elemento que le sumo a esto es que desde hace años venía escuchando en la facultad que ciertos profesores le decían a sus estudiantes que no debían leer textos que tuvieran más de 2 años de antigüedad, lo cual me parece un acto de soberbia realmente muy arriesgado, porque es como tirar a la basura todos los aportes extraordinarios que dio la humanidad a lo largo de todos los siglos, y particularmente los griegos. Yo soy un admirador de los griegos desde siempre, digamos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que... Alguna vez con un profesor de filosofía intentamos hacer un seminario sobre un tema actual visto desde autores griegos, nada más, porque realmente las cosas que decían eran fundamentales. También en ese momento había leído un texto, un diálogo de Platón que se llama el Cármides, o de la templanza. Cármides es un joven que está en la palestra y que era un joven muy brillante intelectualmente y también se destacaba en lo gimnástico, en lo físico, y que de algún modo le resultaba muy atractivo a Sócrates este chico. Glauco, el padre, le pide a Sócrates que cure a su hijo porque aparentemente tenía problemas de cefalea a la mañana cuando se despertaba. Entonces, Platón dice algo extraordinario ahí. Dice, yo tengo farmacón. El farmacón tenía que ver con algunas hierbas y ensalmos, que la cura pasaba por eso, digamos. Pero dice Platón, si la palabra no acompaña al farmacón o la palabra no es la adecuada, mata. En cambio, si la palabra acompaña, puede curar. Y la tercera referencia fue un libro maravilloso del año 56 aproximadamente, de un enciclopédico español, Pedro Laín Entralgo, que publicó un libro que se llamó La curación por la palabra en la época clásica, ¿no? Me pareció una cosa maravillosa. Y bueno, y la verdad que las cosas que escuchaba de los estudiantes, cuando me contaban esto, de que no podían citar textos que tuvieran más de 2 años de antigüedad, realmente fue algo muy molesto para mí, porque además creo fervientemente, y acá tengo un colega, amigo que está presente, psicoanalista en Buenos Aires, acá le veo la cara, realmente me parece un acto de soberbia muy, muy fuerte. Yo creo que una persona que se dedica a la clínica, además de conocer y saber psicoanálisis, tiene que saber de historia, tiene que saber de filosofía, porque la filosofía es la prehistoria de la disciplina. Es más, muchos debates filosóficos entraron a la psicología raudamente a partir de la modernidad, ¿no? Si el niño es bueno o malo, si es activo o pasivo. El tema natura-cultura es un tema que fue de la filosofía, y hasta el día de hoy estamos discutiendo ese tema, ¿no? Y la literatura, porque si hay en algún lugar donde la condición humana aparece en grado químicamente puro, es la literatura. Entonces, nadie sale ileso después de leer Kafka, después de leer Borges, después de leer Dostoyevsky, bueno, y tantos
tantos literatos que dieron cuenta de la condición humana de un modo prístino, digamos, y mucho mejor que los manuales de psicología, ¿no? Entonces, y el otro tema que me preocupó, bueno, me preocupaba entonces el tema de la palabra, la función que tenía el mensajero en las tragedias, la palabra dicha, la palabra no dicha, la palabra dicha a tiempo o dicha a destiempo, la palabra entrampada en el goce, la palabra redundante que genera cierta saturación, digamos, ¿no? La palabra que nos puede dar alas para volar o que nos vuela la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, es tan importante, digamos, la palabra que, bueno, por ahí fui y me leí las 33 tragedias recuperadas. Lamentablemente, de la obra de Esquilo, Sófocles y Eurípides solamente se rescataron 33 obras, que son las que leí, y son obras del siglo V y IV antes de Cristo, y que tienen una vigencia enorme, porque además no hay ningún teatro en el mundo donde no esté previsto en su agenda alguna tragedia griega, ¿no? En Argentina recuerdo obras fantásticas hechas por Sipe Linkowski, una actriz que es espectacular para esas películas, o Cristina Vanegas, que tiene una cara que parece Yocasta, digamos, de fantástica para hacer la tragedia. Y otro tema que tomé de ahí es el tema del cuidado que implicaban las tragedias y la presentación de las tragedias al público, porque era advertirle que no podían dejarse ganar por las pasiones, que tenían que pasar de las pasiones a los sentimientos. Y por eso lo comparaba recién con la función materna, porque también hace lo mismo. Con las pasiones no se puede, con los sentimientos sí. Por otro lado, por supuesto, la referencia del psicoanálisis siempre está presente, además uno sabe, conociendo la historia de Freud, la importancia que le daba, digamos, a los mitos, a la épica griega y a lo trágico, ¿no? Él decía, no me interesa hacer un análisis psicoanalítico de Edipo. Edipo tiene más que enseñarnos a nosotros que nosotros a Edipo. No lo decía textualmente en estos términos, pero esa era un poco la idea. Y por otro lado, desde hace muchos años, a partir de que empezaron a salir los manuales de psiquiatría, bueno, empezó a vivirse este proceso de medicalización que en Argentina comenzó mucho antes, ¿no? En realidad, esto no está en el libro, pero yo lo he trabajado mucho en otros escritos, digamos. El tema de que el proceso de medicalización en Argentina comenzó en el siglo XIX y comenzó medicalizando, psiquiatrizando y estigmatizando los inmigrantes. Y cuando uno estudia historia de la locura en Argentina, cuando uno estudia la política en salud mental, que dependió de la obra de Domingo Cabret, Cabret fue a Europa a ver los distintos modelos de atención en salud mental, estuvo en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, y ahí vio distintos modelos. Inglaterra no produjo teorías psiquiátricas fuertes, ellos son empíricos y utilitaristas, así que tenían workhouse, casas en el campo para los pacientes internados y que trabajaban la tierra, etc. Las grandes teorías fueron sobre todo de Alemania y Francia, ¿sí? Pero con dos modelos de atención sumamente distintos. En Francia, un hospital distrital, digamos, para agudos y crónicos, al lado de la universidad y con gran dotación de médicos, y en Alemania, por la influencia fuerte de un autor como Kraepelin, hospital para agudos en la ciudad y hospital para crónicos en el campo. Y ese es el modelo que trajo Cabret a Argentina, digamos, ¿no? Se crea el BOR del Moyano en Buenos Aires y Open Door, en Córdoba el hospital neuropsiquiátrico para agudos y Oliva en el campo para los crónicos. Es decir, fíjense que la política de salud mental en Argentina dependió de dónde viajó Cabret, digamos. En última, vino la reforma en la atención de la salud mental, porque antes la hacían las monjas, mujeres de la caridad, vino bajo de los barcos, como bajaron las teorías psiquiátricas de los barcos. Y cuando llegaron las teorías degenerativas, cuyo representante más conocido es Lombroso, claro, se empezó a internar una cantidad enorme de italianos y españoles, y a veces creando una categoría ficticia que se llamó melancolía del inmigrante. Es decir, que el proceso y además muchos diagnósticos tenían que ver con el tema del consumo de alcohol, ¿no? Psicosis alcohólica, delirios crónicos alcohólicos, muchos de los diagnósticos tienen que ver con eso, sin preguntarse por las condiciones de vida
miserables en la que muchos de ellos vivían en los conventillos que florecieron por Buenos Aires y algunas de las provincias en esa época. Es decir, ahí comenzó no solo el proceso de medicalización, sino también de privatización de la enfermedad, como le llama Mark Fisher, un autor que recomiendo mucho leer, ¿no? Se privatiza la enfermedad, no tienen que ver las condiciones sociales, culturales, históricas, sino que lo que tiene es un problema del sujeto, ¿sí? El sujeto dejó de ser el sujeto racional para pasar a ser el sujeto enfermo, ¿no? Una especie de excrescencia de los manuales de diagnóstico. Y me preocupó mucho, en el texto recupero parte de la historia de lo que fueron los manuales, los DSM, desde el 1 y el 2, que tenían una fuerte impronta psicoanalítica y una fuerte impronta de Henri Ay, que quizás es el último de los grandes psiquiatras. Henri Ay fue quien intentó, de algún modo, conciliar la mirada organicista crepeliniana con el psicoanálisis. Hay una frase que decía siempre Henri Ay, dice, cuando dormir es un hecho biológico, el organismo necesita dormir, y es estudiado por la medicina, y hay patologías que son específicas del dormir, por ejemplo, el insomnio, el sonambulismo, etc. También se puede estudiar desde el punto de vista médico y biológico cuando el sujeto está soñando, los ritmos del sueño, etc. Ahora, es el contenido del sueño, eso ya es psicológico, ¿no? Así intentaba unir, digamos, la visión organicista con la visión, digamos, psicológica. Adolf Meyer fue quien de algún modo guió la construcción de los dos primeros manuales, pero el giro organicista y el giro continental se da con la obra de un psiquiatra que se propone como director del DSM-3, Fischer, y que elimina toda referencia psicoanalítica del DSM-3 y triunfa, digamos, una visión netamente organicista y biologista. Y el cambio también es continental porque deja de ser Europa la referencia y pasa a ser Estados Unidos, particularmente la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Ahí se produce un cambio muy rotundo. Ahí comienza a trabajar en el DSM-3 este autor, Allen Frances, participa del plantel del DSM-3, participa de la revisión del DSM-3 y dirige el DSM-4. Es el que dirigió el DSM-4. Cuando uno abre el DSM-4, va a encontrar ahí que quien lo dirigió fue Allen Frances. Cuando lo invitan a dirigir, a participar del DSM-5, que yo digo ahí un poco en broma, un poco en serio, que es una mala obra de literatura fantástica, muy alejada de Bioy Casares o de Borges, cuando lo invitan a participar del 5, no solo que se niega a participar, sino que escribe un libro que se llama Todos somos enfermos mentales, ¿no? Es decir, no interesa tanto lo que dice, sino quién lo dice. Lo dice quien dirigió el DSM-4, y después fue invitado a la Facultad de Psicología, cuando se hizo un congreso internacional, él dio la conferencia inaugural, Allen Frances, y es un libro que recomiendo mucho leer, porque las cosas que allí muestra son realmente sumamente importantes, digamos, ¿no? Entonces, ese tema me preocupó siempre, el tema de la medicalización de la vida, esta especie de extensión de la jurisdicción de lo médico hacia todos los sectores de la vida que tienen que ver con el amor, la muerte, la locura, etcétera, y donde prácticamente las únicas personas normales serían los que construyeron el manual, porque no hay nadie que esté fuera del manual, salvo ellos, digamos. Que tiene una especie de compulsión a generar nuevos cuadros. Realmente en el libro yo hablo de algunos trastornos, como se llaman en el manual, que son realmente insólitos. Hay un trastorno que está vinculado a la caída de la luz solar. Es decir, han llegado a medicalizar el crepúsculo. Yo no sé por qué, pero el crepúsculo siempre tuvo mala fama. A mí me parece tan hermoso como el amanecer, ¿no? Pero el cielo se pone de color rosado, celeste. Me parece bellísimo el crepúsculo. Pero ya los psiquiatras hablaban el siglo pasado de los estados crepusculares, ¿no? Bueno, aparecen categorías como esa, problemas conyugales, aparecen como un trastorno psiquiátrico, problemas entre padres e hijos. Digo, es que el primer problema entre padre e hijo comenzó con Adán y Eva, porque ahí comenzó la historia, ¿no? La vez pasada le decía a un amigo, la historia es la historia de la desobediencia, y empezó con Adán y Eva, ¿no? Si no hubiera desobediencia no habría historia. Y después aparece como trastorno de pelea o riña entre hermanos. Bueno, es un clásico ese, digamos.
¿Quién no tuvo celos, envidias, peleas con los hermanos? El tema es que aparezcan en un manual de psiquiatría. ¿Sí? Ese es el tema. No solamente pasa en la psiquiatría, el proceso de medicalización, hay un proceso de medicalización de la vida en general. Cuando decimos que el valor de colesterol en sangre normal es 200, y hace algunos años era 210 o 220, y si el día de mañana se juntan todos los expertos de colesterol en el mundo y dicen va a ser 180, 30 millones de personas que hoy son sanos, mañana pasan a ser enfermos. Entonces, a ver, esto no tiene que... no es una especie de protesta en contra de la psiquiatría, hay gente que no está en esto, ni tampoco con la medicina. Ustedes saben que hay muchos médicos que están proletarizados en su trabajo, que andan recorriendo en ambulancia en las ciudades, que cobran 2 mangos, bueno, entonces no es contra la medicina, contra la psiquiatría, que siempre fue la hermana pobre de la medicina, y que el manual parecía que le daba algún tipo de legitimidad mayor, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con aquellos que están implicados fuertemente con los laboratorios. Hay una parte donde yo pongo las reacciones a estos manuales, y ahí hablo de varias, entre ellos el consenso de expertos que se hizo en Argentina, que muy interesante porque las que encabezaron ese consenso firmado por miles de psicólogos, neurólogos, pediatras, pedagogos, docentes, lo empezaron Silvia Bleichmann, psicoanalista, y la doctora Lidia Cáceres, neuropediatra, jefa del servicio de neuropediatría del Hospital Posadas. Me parece, era esperable de Silvia Bleichmann que dijera lo que dijera, pero no lo esperaba de una neuropediatra. Bueno, Lidia Cáceres es una tipa magnífica, digamos, y ellas comenzaron con el consenso, después se formaron los foros en varios lugares del país y en otros lugares también. Y hay una investigación de Lisa Cosgrave, no sé cómo se pronuncia, se cree Cosgrave, una psicóloga que hizo una investigación donde mostró el compromiso financiero que tenían todos los que participaron en la construcción del DSM-4 con los laboratorios. Ustedes saben que los laboratorios son un negocio muy rentable, casi que es el segundo después de las armas, y el tema de los psicofármacos allí es sumamente rentable, digamos, para la industria farmacéutica. Los números asustan cuando uno ve la cantidad de personas que consumen psicofármacos en estas condiciones. Además, si en un lugar, si esto fuera presencial y uno pudiera ver las carteras y los bolsillos, encontraría ansiolíticos, antidepresivos. Tampoco es en contra de la medicación. Por favor, que no se malinterprete esto. Medicalización no es igual a medicación. Medicalización tiene que ver con esto de extender la jurisdicción de lo médico. Y el primer tipo que advirtió sobre esto fue Illich. Los pedagogos lo conocen bien a Illich, digamos. Fue el que introdujo el término realmente Illich. Ya en la década del 60 aproximadamente, digamos. Entonces, es un tema muy preocupante porque además el capítulo más cruel del proceso de medicalización de la vida es el que tiene que ver con la infancia. Hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar en los equipos técnicos del ministerio, nos llegaban muchísimos casos de disfunción cerebral mínima. La mayoría de los casos que nos llegaban con ese diagnóstico, disfunción cerebral mínima. Uno se imagina una pareja de padres que va a llevar a su hijo al neurólogo, y cuando ya le dice disfunción, ya es un misil al narcisismo de los padres. Cuando le agregamos la palabra cerebral, bueno, mi hijo es tonto. La palabra mínima no alcanza a mitigar el efecto de las dos primeras. La cosa que de pronto desapareció, se curaron todos los chicos con disfunción cerebral mínima, no existe más. Y empezaron a aparecer estos nuevos cuadros de trastorno de déficit atencional, hiperactividad, mutismo selectivo, oposicionismo desafiante, trastorno por el nacimiento de un hermano. O sea que si uno se tomara el atrevimiento de buscar quién sería un sujeto sano en los manuales, tendría que ser un niño que sea único hijo. A ver, hay toda una biografía sobre los hijos únicos, ¿no? Entonces aparecen figuras así tremendas. Yo no digo que no haya chicos que tengan dificultad en atención, pero son trastornos secundarios. Ejemplo, un chico que vive en una familia donde hay violencia hacia él o es testigo de violencia, que para el caso es lo mismo,
cuando está en otro ambiente, por ejemplo, la escuela o un club, lo que fuere, está atento a toda manifestación de hostilidad que pueda aparecer en ese lugar. Por lo tanto, atiende menos lo que le sucede al maestro. Un chico, una chica cuyos padres están en un proceso de separación cruento, no disruptivo, sino traumático, digamos, también va a tener dificultades en la atención. Hemos visto casos muy llamativos en esto, ¿no? Hasta hemos visto casos de chicos que cuando la madre está embarazada empiezan a tener problemas con la multiplicación y cuando los padres están por separarse con la división y que no tenían problemas de ese orden. Miren, hace un tiempo una compañera de trabajo que era directora del Carbó, el Carbó es la escuela más grande de Córdoba, es el normal, es una especie de pedagogilandia, porque uno entra ahí y no sale por 15 años, del Carbó. Una vicedirectora, no me acuerdo bien qué era, me preguntó, dice, la seño de mi sobrina en San Pacho, cerca de Río Cuarto, derivó a mi nieta, dice, a un neurólogo de Córdoba. Cuando me dio el nombre del neurólogo, le dije, a ese no porque es un ritalinizador feroz y todos salen con el mismo diagnóstico y le llaman pastillita de ritalina. Digo, mandalo a este viejo que es un clínico. Bueno, y fue. Y el tipo hizo todos los estudios que tenía que hacer y no tenía ningún problema. Pero fíjense lo que pasó. Pasó el tiempo y un día le pregunté, che, ¿qué problema tenía tu nena, tu nieta? Dice, no, dice, según la maestra no conocía la serie numérica y que cuando pasaba la pizarra no la podía escribir. Escribía 1, 2, 3 y pasaba el 6. Pero bueno, contame un poco, ahí ya me interesó. En realidad los psicólogos somos curiosos diplomados, ¿no? Entonces les pregunté y me dice, no, si ella tiene 3 hermanos mayores, después de 7 años nace esta nena, al año nace un hermanito, ella se transforma en la niñera de su hermanito más pequeño, lo cuidaba, ese chiquito tuvo leucemia, creo, y murió. Nunca se le cruzó a la maestra el tema, murió la hermanita, va a estar mal, digamos. Entonces, ¿qué hacía la nena? Ponía 1, 2 y 3, que era el orden de sus hermanos mayores. No podía poner el número de orden de ella, que era el 4, y el de su hermano, que era el 5. Y por eso pasaba el 6. ¿No? Un típico síntoma, digamos, en psicología infantil. Yo nunca no la conocía, la nena, digamos, todo esto fue a distancia, ¿no? Y ahí un tema que me preocupó de esto de cómo el proceso de medicalización avanzaba contra la infancia y la adolescencia temprana, digamos, es que muchas veces el proceso comienza en la escuela. Y me he encargado en todas las jornadas en las que pude participar con docentes de decirle a las docentes, la palabra derivación no es una palabra del discurso pedagógico, es una palabra del discurso sanitario. Usted no puede derivar a un niño, y menos a un especialista, porque neurología es una materia de 4º año de medicina, y neuropediatría es una especialidad. Y en la formación docente usted no tiene ningún elemento como para poder hacer eso. Pero muchas veces comienza en la escuela el proceso de derivación, donde directamente le mandan al neurólogo. Es más, hay docentes que le dan la pastilla al niño en la escuela, ¿no? Que se transforman en auxiliares del médico. Y bueno, y pasa algo muy curioso. Yo nunca vi en la historia de la farmacología que una pastilla le haga efecto al que no la tomó. Porque la ritalina la toma el niño, pero lo tranquiliza al adulto. En realidad es un tranquilizante del adulto, porque dice, bueno, y pareciera ser que estos padres reconocen al hijo que creen haber criado en el hijo ritalinizado, ¿sí? En cambio, el hijo no ritalinizado no, es el salvaje que tiene algún problema seguramente en el lóbulo frontal, porque ahí estaría, digamos, localizada la dificultad. Bueno, todo esto también vino a cuento del fuerte avance de las neurociencias y yo suelo comentar en las clases a los alumnos que la psicología como disciplina es una ciencia polémica, es una ciencia en debate, es una ciencia donde hay libros y antilibros. No es posible ser conductista el martes, cognitivista el jueves, psicoanalista el sábado, vygotsquiano el lunes. No es lo mismo hablar de organismos, individuos, personas, sujetos, eso que está en el primer libro, ¿no? Que mencionabas vos recién. Que hay una diferencia notoria entre esos 4 conceptos, y que las teorías que hablan de sujetos son 3, psicoanálisis, en términos de sujeto del inconsciente, Piaget en términos de sujeto epistémico, y Vygotsky en términos de sujeto sociocultural. Esas son las teorías que hablan de sujeto. Las demás hablan de organismos, de personas, o de individuos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y que es una ciencia en debate donde hay debates fuertes. Sin duda que los debates entre un Piaget y el conductismo son debates históricos, son debates muy fuertes. Hay debates que no son tan fuertes, son debates más, con menos encontronazo, por ejemplo, entre Piaget y Vygotsky. Y hay falsos debates. Y un falso debate es neurociencia-psicoanálisis. Yo no tengo duda que si estoy mirando una película, jugando al fútbol, cosa que uno ya no puede hacer con la plasticidad con la que lo hacía antes, digamos, leyendo un libro o comiendo un asado, que las zonas del cerebro que se van a activar van a ser distintas. Pero eso es geografía del sujeto. Eso es geografía, eso es topografía. ¿Es importante estudiar eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que es importante estudiarlo porque de ahí pueden salir buenas terapias para las personas que sufren trastornos degenerativos, por ejemplo. Nadie niega la importancia de estudiar el cerebro. Lo que se niega es el reduccionismo, de lo psíquico a lo cognitivo, de lo cognitivo a lo cerebral, de lo cerebral a lo neuronal y lo neuronal a lo molecular. La psiquiatría casi que se está topando de bruces con la neurología, va a pasar a ser un capítulo de la neurología dentro de poco. Entonces es un falso debate, porque el cerebro está atravesado por la historia, por la cultura, por la posición social, está atravesado por la generación, está atravesado por el paso por las instituciones, está atravesado por la historia subjetiva de cada uno, digamos. Entonces, el peligro, como siempre y en todo pensamiento, en toda disciplina, es siempre el dogmatismo. Siempre el peligro es el dogmatismo y el reduccionismo. Un dogmático de derecha y de izquierda se parecen mucho. Digo, entre Hitler y Stalin no hay tantas diferencias, ¿no? Entonces, el riesgo, el veneno de todo pensamiento es realmente el dogmatismo. Y otra referencia que es anecdótica, muy anecdótica. Yo desde hace 2 años voy a un lugar en Córdoba, vos lo debes conocer, Ivana, que es Alfonsina. ¿Te ubicas Alfonsina? Sí, Ahí fuera del Colegio Nacional de Montserrat. sí. Donde se comen comida criolla y demás, siempre hay cantores. Es un lugar es uno de los pocos lugares que queda en Córdoba, digamos, de poder disfrutar de la poesía, de la música y todo eso. Bueno, yo iba al principio solo ahí y una noche salgo a fumar a la puerta, porque bueno, ustedes saben que en el mundo actual los musulmanes y los fumadores somos la hipótesis de conflicto, digamos, ¿no? Entonces hay que salir a fumar afuera aunque haga 2 grados bajo cero. Y sale una chica, muy agraciada, ella, escultora, que había participado dando talleres en el neuropsiquiátrico sobre pintura y escultura, y me comenta que había estado con algunas colegas y que habían sido alumnas de la facultad y que le aconsejaron que me hablara para que le ayudara a hacer algo que ella quería hacer. Digo, ¿y qué es lo que querés hacer vos? Yo quiero hacer, dice, una exposición de arte bruto. Arte bruto. Digo, no tengo idea qué es eso. Entonces me dice, no, si el arte bruto es arte hecho por personas que han pasado por internaciones prolongadas en hospicios, también personas que han pasado por la institución carcelaria. Y dice, porque acá viene un pintor a este lugar, viene un pintor que no estudió en Bellas Artes, no estudió en la Escuela de Artes, es un autodidacta, pero que es un excelente pintor, y efectivamente en Alfonsina hay varios cuadros de él. Yo no lo conocía. Y a la semana, estando sentado allí, se acercó este muchacho, yo no sabía quién, se sentó y me dijo, hola, yo soy borderline. Entonces, yo me acuerdo que puse los brazos sobre la mesa, lo miré a los ojos y le dije, ¿ese es tu nombre? Pensé que te llamabas Antonio. Tu apellido es borderline. No, dice, no, es mi diagnóstico. ¿Y por qué te presentás con tu diagnóstico? Y ahí veo lo de las palabras, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué te presentás como borderline, como depresivo, como esquizofrénico, o como hiperkinético? ¿Por qué te presentás así? No sé, dice, siempre me presento así, advirtiendo que es borderline, digamos. Entonces, digo, ¿desde qué edad pintas? Desde los 8 años. ¿Cuánto tenés ahora? 55. Digo, vos sos pintor y te tenés que presentar ante el mundo como pintor. Entonces me dice, hace 40 años que voy a psiquiatra, dice. Nunca me dijeron eso. Digo, no hace falta ser un genio para decírtelo. Digo, pero
pero bueno, estaba muy agradecido, me abrazaba cada rato, y después, ya cuando era tarde y los efectos del alcohol ya eran indisimulables, me trae un cuadro de regalo. Le digo, no, digo, Antonio, no. Los cuadros se pintan, se exponen y se venden. Yo te voy a comprar el cuadro. Y efectivamente tengo 3 cuadros de él en mi departamento. Pero me hizo pensar mucho esto, porque digo, si uno tiene gastritis, no anda por el mundo diciendo soy gastrítico. Pero cuando le cae el diagnóstico de depresión, y encima depresión mayor, ¿no? Como diciendo estás fusilado, uno dice soy depresivo. Y escuché a niños decir soy hiperkinético. Entonces ahí empecé a pensar y a unir con aquello que me había interesado alguna vez como un interés casi filosófico sobre las tragedias griegas, ¿no? Las palabras que invitan a volar y las palabras que te vuelan, digamos, te vuelan como con dinamita, digamos, ¿no? Entonces, los diagnósticos psiquiátricos y los diagnósticos psicológicos suelen ser estigmatizantes en ese sentido, ¿no? Además, bueno, en esta idea de desprivatizar la enfermedad, porque ha sido una de las primeras privatizaciones que existió, ha sido la de la enfermedad mental. Y ahí me quiero parar un poquito. Uno dice salud mental y enfermedad mental. Cuando uno va a ver qué significa la palabra mental, viene de mente. Cuando uno dice demencia o dice amencia, dice abolición de las facultades intelectuales superiores. Es decir, que mental tiene que ver con la inteligencia, con la razón. En realidad el concepto más preciso sería salud psíquica, porque incluye lo mental, pero lo trasciende. ¿Sí? Pero fíjense, tiene que ver con la cultura occidental, digamos, esto que Nietzsche cuando hablaba de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Creo que que era un desenmascarador, mostraba lo que implicaba la pérdida de lo dionisíaco, ¿no? Y el triunfo de Apolíneo. Quedó este concepto de salud mental, que traducido sería salud de la inteligencia, ¿no? Por eso me parece que queda corto en relación a lo psíquico, digamos, ¿no? Bueno, y lo otro que quería comentar también es que en realidad uno de los grandes registros que he tomado en el texto anterior, El tiempo de saludado, y en es las condiciones de época. Porque quienes trabajamos con otros sujetos, digamos, tenemos que ser analistas simbólicos de los tiempos que corren, porque todo cambió, absolutamente todo. Cambió el mundo familiar, el mundo escolar, el mundo del trabajo. ¿Saben cuántas generaciones pasaron por esas 3 instituciones? Casi que todas. Fíjense, en el mundo del trabajo pasamos de la sociedad salarial a la postsalarial, dice en La corrosión del carácter Richard Sennett, un libro precioso de Richard Sennett, donde terminó el concepto de carrera y donde ya no hay identidad otorgada por el mundo del trabajo. Cuando alguien le preguntaba a una persona que trabajaba en el ferrocarril, decía, ¿dónde trabajas vos? No decía trabajo en el ferrocarril, decía soy ferroviario. Soy ferroviario. ¿Sí? Entonces, el mundo del trabajo generó identidades. El mundo escolar también tuvo transformaciones enormes porque dejó de tener la hegemonía de la transmisión cultural, dejó de ser la institución que centrifugaba capital cultural, perdió esa hegemonía. No obstante, sigue siendo mejor estar adentro que estar afuera, eso no tengo la menor duda, digamos. Pero en el ámbito familiar es donde más cambios hubo. ¿Cuáles fueron las características típicas de la familia moderna, digamos? Porque ha habido, ustedes saben, hubo distintas formas de familia a lo largo de la historia. En la Edad Media los chicos se criaban en aldea más que con los padres. En Roma, cuando nacía como primogénita una mujer, el padre tenía derecho a asesinarla, ¿sí? A matarla, y nadie le pedía rendición por eso. Entonces, ya se me fue la idea que iba a trabajar, pero son los años ya, ¿no? Hablabas de los cambios de la familia. Hablabas de la los familia. cambios de la familia. Claro, ¿cuáles eran las notas de la familia? La conyugalidad, el matrimonio indisoluble, predominancia del hombre, subordinación de la mujer, transmisión del apellido paterno, separación tajante entre el mundo de los adultos y el mundo de los chicos. Chicos, váyanse que tenemos que hablar entre los grandes, se decía. Ahorro sexual de la mujer, ya voy a explicar qué es eso, el ahorro sexual de la mujer.
Estas han sido el mayorazgo, estas han sido las notas de la familia occidental y que ha conocido, es la familia que añora la escuela y las maestras, cuando dice familia bien constituida, mal constituida. Yo cuando escucho esas cosas de familia bien constituida, le digo, mire, les voy a dar 4 ejemplos de familia bien constituida de clase media, universitaria. Familia Choclender, matan a los padres. Familia Barreda, mata a la suegra, a la mujer y a las hijas. Clase media, acomodada, ¿sí? Familias bien constituidas. Familia Fraticelli, jueces, matan a la hija. Familia, ¿cómo se llaman los que secuestraban empresarios? Los Puccio. Digo, ahí tiene 4 familias bien constituidas, mire lo que salió. ¿Sí? Entonces, cada una de esas cosas que nombré está interpelada hoy. ¿Cómo uno va a pensar entonces que los chicos van a salir igual que antes? ¿Sí? Y el ahorro sexual de la mujer tiene que ver con que un contenido de enseñanza de cuando éramos chicos, al menos cuando yo era chico, un amigo Pedro que está ahí cuando éramos chicos, era el ahorro. ¿Sí? Cada niño tenía una libreta de ahorro. Y eso se enseñaba con canciones, con moraleja. Entonces había una canción que decía, la tinta que tú derramas es palabra que no se escribe. Bueno, y el chico quedaba con una culpa como que le hubiera pateado la rodilla al Papa, más o menos. O decía 5 centavitos hoy, 5 centavos mañana, y el peso quedó formado al cabo de una semana. Esas eran las enseñanzas, porque el ahorro implicaba una concepción de Estado y una concepción de presente, donde había que cuidar para el porvenir. El día de mañana, con esos ahorros, vas a poder hacer tal cosa. La tarjeta de crédito es exactamente al revés, ¿sí? Es compre ahora y pague después. Cambió la concepción de tiempo rotundamente de un momento a otro. Pero el ahorro llegaba tanto que la mujer tenía que ahorrar sexualidad para el matrimonio. No podía malgastar la sexualidad antes de llegar al matrimonio porque tenía que llegar virgen, tenía que ahorrar sexualidad. Claro, que si ahorraba 45 años ya llegaba con colon irritable, neurosis gástrica y esas cosas. Digamos. Pero hasta ahí se metió el tema del ahorro. Digo. Entonces, el cambio es tan brutal que uno no puede dejar de contemplar las condiciones de época, digamos, y muchas de las cuestiones que se han dado en estos últimos 30 años, que han cambiado totalmente el piso en el cual los sujetos se paran para subjetivarse. Cuando cambian las condiciones de subjetivación, cambian también los procesos de subjetivación. Hoy yo puedo decir, si hay problemas de déficit atencional, sí, lo hay, de los adultos respecto de los hijos de hoy. Hemos pasado del padre amo, ¿sí? de toda la antigüedad, al padre de hoy, que es un padre claudicante. Es un padre que no quiere prohibir y todo habilita, porque la prohibición tiene sentido cuando habilita algo. Entonces, cuando uno dice, cuando uno lee Lévi-Strauss, que es uno de mis autores preferidos, y Lévi-Strauss habla de la prohibición universal del incesto, y dice, no podrás tener intercambio sexual con un miembro de tu familia, ahí está la prohibición. Pero después dice, sí lo podrás tener con la de otra familia. Prohíbe y habilita. Es como el docente que dice en el aula, chicos, no hablen todo al mismo tiempo. Levante la mano y doy la palabra. Prohibir y habilitar. Hemos pasado del polo de la prohibición, que traía neurosis, psicosis, acuérdense, los colegas, el caso Schreber, ¿no? Lo terrible que era ese padre, y que los delirios de Paul Schreber iban en la misma línea de los escritos pedagógicos de su padre. Esto es algo extraordinario, ¿no? Hay un libro de Burton Chapman que muestra esta ligazón fuerte entre los delirios del hijo con lo que el padre escribía como médico y pedagogo. Y pasamos al adulto claudicante. Hoy más que nunca he visto en mi consultorio padres y madres que disputan, amigos, amigas, novios y novias a sus hijos e hijas. Eso aparecía como esporádicamente, digamos. Tenemos hoy adultos juvenilizados que quieren mantener las ventajas del mundo de hoy con menos represiones, ¿sí? Con el cuerpo de ayer y emprenden una lucha contra Cronos, lucha que siempre se pierde, ¿no? Entonces las condiciones de época no son un escenario, ¿sí? Atraviesan teorías, instituciones, sujetos. Fíjense, tenemos que repensar la función paterna después de los cambios que hay en la paternidad. Hay un libro maravilloso, El manto de Noé, de Philippe Julien. Bueno, Lacan también habló de esto, digamos, la caída del padre y lo que significa eso a nivel de la familia y a nivel social, ¿no? El adulto que claudica, ¿no? Y que nada quiere prohibir. Es como decía Freud, ¿no? Hay que ir por el justo medio entre el exila del dejar hacer y el cariño del prohibir.
famosa expresión de Freud en Psicología del Colegial, creo que lo plantea así. Entonces, estas cosas son, bueno, y además, por supuesto, la función que tiene la palabra en psicoanálisis es otro elemento fundamental. Quiero dar un ejemplito más en estas situaciones de catástrofe que me tocó trabajar, tema del cual yo no sabía nada, nunca me había tocado trabajar, no me había especializado en eso, pero conseguí maestros que sí me ayudaron para poder afrontar eso. Yo tuve que armar un equipo para trabajar en San Carlos Minas, donde fue un aluvión, hace muchos años, una comunidad pequeña, San Carlos Minas, varios muertos. Río Tercero fue mucho más grande, las explosiones del 3 de noviembre, trabajamos un año allí. Después vino incendios en Potrero de Garay y la última que fue las inundaciones en Sierras Chicas. Sierras Chicas son los pueblitos que están cercanos a la capital. Villa Allende, Río Ceballos, Runquillo, etc. Fue una inundación tremenda. Cuando la viceministra de Educación me dice que arme un equipo, porque quiero mostrar este ejemplo de la función que cumple la palabra, ¿no? Le pedimos que se demorara el inicio de las clases por una semana, que nos diera 2 semanas para trabajar con docentes. Primero hablamos con los supervisores. Le dijimos, usted va a citar a los directores. Primero le va a preguntar cómo están, cómo vivieron la inundación, si sufrieron la pérdida de algún ser querido o pérdidas materiales importantes. Hágalos hablar, hágalos hablar. Usted no hable. Momento catártico, primer nivel de simbolización, de catarsis. Después trabajamos con los directores. Tenían que hacer lo mismo con los maestros. Como están, el momento 1, catarsis. Y después con los maestros los preparamos para trabajar con los chicos. Háganlos hablar a los chicos, que cuenten qué les pasó, cómo estuvieron, si estuvieron solos, acompañados. Y así fue. Después vino el segundo nivel de simbolización, porque la escuela tiene que ofrecer esto, ¿no? Tiene que ofrecer posibilidad de simbolizar lo que se vive allá afuera. El segundo nivel tuvo que ver con pedir a los chicos que hicieran algo con eso que vivieron. Los chicos produjeron cosas fantásticas, dibujos, canciones, representaciones teatrales, y estoy hablando de primero a 6º grado, ¿no? Cosas muy lindas. En Río Tercero, los dibujos de los chicos que hicimos una exposición de los dibujos, tenían la característica de que arriba había bombas, estaba lleno de bombas. Entonces, cuando un colega me dice, che, ¿hasta cuándo venimos acá? Y cuando desaparezcan las bombas de los dibujos, y dibujen como cualquier chico de Córdoba. Bueno, nunca pasó porque Río Tercero sigue siendo una ciudad de riesgo, no por las bombas, sino por las emanaciones de fosgeno. Etc. Bueno, entonces, los chicos produjeron cosas con esta consigna, digamos, de que lo representaran como ellos quisieran. El tercer nivel tenía que ver con la explicación científica de por qué pasó eso. Entonces los docentes trabajaron cómo explicarle a los chicos a qué se debió la inundación que sufrieron. Ese es otro nivel de simbolización de mucha mayor complejidad y mucho mayor grado de abstracción. El momento 4 era ¿qué hizo el ser humano para que esto pasara? ¿Y de qué modo podemos prevenir que no pase más? Las escuelas terminaron haciendo mapas de riesgo, que en realidad todas las instituciones tendrían que tener, ¿no? Según sea terremoto, inundación, vientos, etcétera, ¿no? Mapa de riesgo. Y el último momento fue el simulacro de evacuación. ¿Por qué es el último? Porque si lo hacemos al principio la gente se pone loca. Nos pasó en Río Tercero, digamos. Yo estuve en la segunda explosión, que fue el 24 de noviembre, y fue un día tremendo, inolvidable para mí y para los que estuvimos ahí. Entonces, esos 5 pasos permiten metabolizar lo que pasó. Y porque está la palabra puesta ahí. En San Carlos Minas, una maestra le llevó la mitad de la casa. Ella quedó en la terraza, en el techo, no la terraza, en el techo de su casa con una hijita de 5 años. Y ella le iba diciendo a la nena, mira, ahí pasa el caballo de fulano, pasa el televisor de Mengano, pasaban, qué sé yo. Esa nena no tuvo ninguna dificultad. Pasó el aluvión por ahí. El primo de 11 años que vivía en la zona alta de San Carlos Minas y que no tuvo aluvión, sino inundación, pero estaba solo, no podía tolerar que se abriera una canilla de agua. Entonces ahí uno aprende lo que significa el acompañamiento del adulto y lo que significa la palabra y lo que significa el cuidado de sí
el cuidado del otro y el cuidado de los que cuidan, ¿no? Entonces, porque la madre se cuida a sí misma para cuidar al otro, ¿no? Si no se cuidara a sí misma, digamos, mal la pasaría ese niño por nacer que estaría en su panza, digamos, ¿no? Entonces el tema del cuidado es un tema fundamental. Esas son las cosas que me hicieron reflexionar. Digo, ¿qué pasó con la palabra del siglo V antes de Cristo al siglo XX y XXI, donde ya no hay que ir al oráculo de Delfos, sino que hay que acudir a la torre de Richmond en California, donde estos señores de traje gris separan el mundo de lo normal y lo anormal? Y ahí recordé la fantástica experiencia de Rosenhan, cuando mandó falsos pacientes a varias clínicas de Estados Unidos, entre ellos los miembros de su cátedra. Le dijo, déjense crecer el pelo, la barba, vístanse para el diablo y van a estos hospitales psiquiátricos. Todos fueron internados y todos fueron diagnosticados con esquizofrenia. Miren que dentro de todo, el diagnóstico de esquizofrenia suele ser más preciso que otro. Desde Bloiler para acá es más preciso que otro. Sin embargo, todos fueron internados como pacientes esquizofrénicos. Le costó un Perú poder sacarlos de ahí. Le costó mucho sacarlos. Entonces, la Saint Elizabeth, que es una de las clínicas más famosas de Estados Unidos, lo desafía a Rosenhan. Mándeme pacientes reales y ficticios durante un año. Como no, dijo Rosenhan, le mando. Al cabo de un año, recibe la comunicación de Saint Elizabeth diciéndole, bueno, hemos detectado que el 30% eran falsos pacientes. ¿Cuál fue la respuesta de Rosenhan? No mandé ninguno. No mandó ninguno. Es extraordinario eso, porque hoy aparece en el DSM-5, no me acuerdo el nombre, pero es trastornos ficticios. Digo, esta es una venganza a la experiencia Rosenhan. Se quieren tomar la vendetta de lo que este tipo hizo. Y hay un estudio binacional hecho entre Estados Unidos e Inglaterra, con psiquiatras de ambos lados, con los mismos manuales, el DSM-4 en ese caso, donde se presentaban por vía informática los pacientes y los diagnósticos fueron totalmente diferentes a un lado y al otro del océano. Totalmente diferentes. Entonces, bueno, ahí, esas cosas son las que me hicieron pensar de que había que recuperar de la antigüedad el respeto que tenían por la palabra los griegos, el cuidado que tenían por la palabra, y hoy en día, muchos siglos después, digamos, esta manía de inventar enfermedades. El panic attack se conoce como ataque de angustia del siglo XIX. Claro, para una inspectora de escuela no es lo mismo decir que tuvo un panic attack una inspectora que tiene una diarrea que la lleva puesta hace 3 meses. No queda bien, digamos, ¿no? Entonces, como está expresado en inglés. Es más, si yo en psiquiatría digo, miren, descubrí que hay una depresión 14, mañana voy a tener una fila de 1000 tipos diciendo yo la tengo. Porque son performativos. Son performativos. El concepto de performación es el punto más interesante de ciencias sociales. Es crear aquello que se nombra. Empezó con la Biblia, ¿no? Hágase la luz y la luz se hizo. Ahí empezó la performación. Son performativos. Entonces, cuando hacen esa jornada en las plazas para detectar posibles casos bueno, ustedes sabrán que hoy en día hay chicos diagnosticados con trastorno bipolar a los 3 años. A los 3 años. Con un cuadro gravísimo como es el trastorno bipolar. El mundo es bipolar. El mundo, si no entendemos las claves del mundo de hoy, donde la rapidez y la aceleración forman parte del mundo de hoy, y los chicos viven en el centro de la aceleración. Por eso, cuando yo era chico, agenda tenía el abogado, el empresario, el bancario. Hoy tienen, porque la agenda es un adminículo para administrar el tiempo acelerado, ¿no? Hoy tienen el jardín, tienen la agenda los chicos, ¿sí? Viven en el centro mismo de la aceleración. Y viven, como lo trabajé en el libro anterior, en un presente permanente. Porque vivimos una sociedad desritualizada. El ritual
tiene mucha importancia, porque el ritual adquiere su fuerza de su comunicación con el pasado remoto, con el ile tempore, decía Mircea Eliade, con el ile tempore. El ritual es una máquina simbólica que produce sentidos. Cuando uno piensa, yo no soy creyente, pero cuando uno entra a una iglesia, vieron que es como que entrar a otro mundo, ¿no? Es como que entrar a otro mundo. Además, las iglesias suelen ser monumentales, son grandes, que tiene que ver con el monumentalismo en la arquitectura, donde uno se siente una hormiga cuando entra ahí, ¿no? Es un efecto que genera el monumentalismo en la arquitectura. Entonces, otra vez me voy a tener que ayudar, Ivana, porque de vez en cuando... De esto del tiempo y de los rituales. Ahí está, ahí está. Cuando uno piensa en una misa católica, no hay ningún acto del sacerdote que no tenga sentido. Todo tiene sentido. Si se arrodilla, si habla, si se calla, si canta. ¿Y el sentido de dónde viene? Del pasado, de la pasión de Cristo, de la vida de la Virgen, de la vida de los santos, de ahí viene. Los rituales son importantes en las escuelas. El Colegio Nacional de Montserrat tiene un ritual que es que todos los chicos que se... Por empezar, cuando uno entra en Montserrat se le caen 400 años en la cabeza, ¿no? Es entrar en Villiquen, es entrar en un libro de historia. Tienen los mismos pupitres que hace 300 años. Todo el Montserrat es así. En cambio, en Emanuel Belgrano, que era otra escuela universitaria, el tema es el espacio, un portaaviones, una cosa inmensa, digamos. Bueno, en el Montserrat, cuando se reciben los chicos, tengo 3 hijos egresados de ahí, hacen se meten en la fuente que está en el primer patio, con el uniforme y chapotean ahí en la fuente. Esa escena, que la vienen preparando todo el año, todos los viernes la preparan, esa escena es vista por todos los chicos de la escuela. Con lo cual, el de primer año dice, yo voy a estar ahí en 6 años. Porque los rituales institucionales generan pertenencia, identidad, cohesión y sentido. Eso genera. Hoy tenemos escuelas desritualizadas. Hoy muchos jóvenes importan rituales. Yo no podía salir, yo soy de Tucumán, no podía salir en Tucumán hace 30 años a festejar Halloween o San Patricio. Me masacraron a las 3 cuadras, digamos. Importamos rituales, ¿sí? Y si hay un grupo etario que es proclive a los rituales, son los adolescentes. Yo en la facultad veo los chicos que entran al primer año, entran con la remera promoción 2020, ¿no? Se la sacan en abril, pero necesitan ese pasaje de venir cuando han venido de un colegio que han valorado, digamos, ¿no? Otros lo viven como una liberación total, digamos. Entonces, el presente en la familia, en la escuela, en el Estado, siempre estuvo fuertemente ligado a la tradición, la historia, ¿sí? Siempre tenía esa ligación. Es más, para vivir había que leer los libros escritos ayer. Tu abuelo decía, tu abuela, los ejemplos de conducta de los familiares, etc. Hoy en día todo viene de la innovación, ¿sí? Y por otro lado, ese presente en el que viven los chicos hoy se soltó del futuro, de la idea de porvenir, porque hay incertidumbre, mucho antes de la pandemia estoy hablando. La pandemia agudiza algunas cosas que ya estaban de antes. Por ejemplo, la incertidumbre respecto del futuro. ¿Y qué vincula el presente con el porvenir? Ya no es el ritual. Son lo que Jean-François Lyotard llamó los grandes relatos. Dice, cayeron los 4 relatos en Occidente. Cayó el relato religioso, cayó el relato moderno, cayó el relato socialista y cayó el relato capitalista. Lo que hay hoy son microrelatos. Salvemos las ballenas, cuidemos las tortugas, microrelatos que no son transformadores en sí mismos. Entonces, el presente se soltó del porvenir y se soltó del pasado. De eso trata el segundo libro, ¿no? El chico de hoy vive el instante. Es como la lógica televisiva. A las 2 de la tarde, noticiero. 3 de la tarde, novela turca. A las 4 de la tarde, novela mexicana. A las 5 de la tarde, un partido de fútbol. No hay acumulación, no hay duración. Duración viene de duro, por eso viene de lo moderno, en comparación a lo líquido de lo que habla Bauman, digamos, de los tiempos contemporáneos. Uno tiene que ser un analista simbólico de los tiempos que corren. Tiene que entender esto porque si no, los va a leer a los niños de hoy y a los adolescentes de hoy en clave psiquiátrica, en clave neurológica, porque piensa que es una deficiencia. El neurólogo de acá de Córdoba, con el cual me peleé por todos los medios, llegó a decir en una jornada que 8 de cada 10 niños tienen déficit atencional e hiperactividad. 8 de cada 10. Entonces yo le decía,
Seño escuchó lo que dijo el doctor, estaba al lado mío, ¿no? Lo que dijo el doctor. Eso quiere decir que 800.000 de cada millón, 8 millones de cada 10 millones son enfermos. Y el doctor tiene la píldora que va a sanar esas cosas, ¿no? Digo, imagínense que le llega hasta a primer grado Charlie García a los 6 años. Lo agarra el doctor, lo tenía al lado al tipo, ¿no? Lo agarra el doctor y tenemos 2 Sergio Denis. Digo, pero la verdad que me quedo con Charlie, cerrando los ojos. Entonces, digo, este avance contra la infancia de hoy, sin tomar en cuenta las condiciones de época y los cambios rotundos que hay en estas condiciones de época, donde el discurso económico es hegemónico, donde hay un tema que, dos cuestiones más, ya termino, digamos. Ya no interesa el acontecimiento, lo dice Finkielkraut, un autor francés. Lo que importa es la representación del acontecimiento. Entonces, cuando yo iba a ver las fiestas de patín de mis hijas que hacían patín, eran 400 chicas patinando. Cuando patinaba la número 40, uno le quería saltar a yugular, uno iba a ver a la hija, ¿no? Además, toda la música era de los programas de Cris Morena, una tortura china realmente. Pero ¿qué hacían las familias? No miraban patinar a sus hijos, sino que filmaban cómo patinaban. Entonces, interesa más este ejemplo burdo, sirve para mostrar la importancia de la representación por sobre el acontecimiento. El acontecimiento es algo que le pasa a uno y que deja una marca en uno, que uno no sale igual. Puede ser una experiencia, puede ser un texto. A los alumnos les digo, hay textos que muerden, hay autores que muerden. Uno no sale igual después de leer Nietzsche, después de leer Marx, después de leer Bourdieu, después de leer Freud, no sale igual. Después de leer Foucault, porque son autores que desenmascaran cosas, ¿no? Que nos sacan, es como cuando nos enteramos de que los reyes son los padres. Y como dice Silvia Breisman, peor es enterarse que los padres no son reyes, ese dolor de mayúsculo todavía. Pero bueno, y el otro episodio tuvo que ver con que había una hija mía que quería ver una película Madagascar 15. Entonces me venía hinchando que quería ver esa película. Fuimos al cine, fuimos a un cine de shopping. Cuando entramos le dije, mira, cuando vos entras a un shopping conocés instantáneamente todos los shopping del planeta. Los shopping son lo que Marco G. llama no lugares. Lugares de circulación. No son lugares donde se reúne la gente. Cuando entramos a la parte del cine, que parece un ovni, esa parte, estaba lleno de gente. Entonces mi hija me dice, uy, pa, ¿cuánta gente? Le digo, yo no veo gente. Ah, ¿cómo no va a haber gente? Le digo, yo veo rebaño. Están todos igual, vestidos, todos tienen el mismo vaso de Coca-Cola y el mismo balde con pochoclos. Todos. Porque ver cine implica, acompaña a comer pochoclos. Hemos llegado a esta cuestión casi, ¿no? Porque vos creés, y esto es muy importante, ¿no? Vos creés que elegiste ver esta película. Vos creés que elegiste libremente verla en este cine. Y vos creés que libremente elegiste comprar ese balde ridículo de pochoclo, pero hay que llevarlo entre 3, y el vaso de coca. No lo elegiste vos. Son mandatos de la industria cultural del entretenimiento permanente. El concepto de industria cultural es un concepto de la Escuela de Frankfurt, de Adorno, uno de los representantes más importantes de esa escuela. Son industrias culturales que mantienen al sujeto entretenido, ¿sí? Y que tiene que tener una sonrisa beatífica, como lo que distribuyen Biblia los domingos a la mañana por las casas, ¿vieron? Los mormones, o de un vendedor de celulares, o de paquetes de viaje, qué sé yo. Hay que portar esa sonrisa casi evangélica, digamos. Entonces le decía, vos no elegiste esto. Ahora, ¿quién puede trabajar esas cosas con los chicos para advertirles que muchas cosas responden automáticamente a los mandatos de la industria cultural, de los medios de comunicación, de la publicidad, el marketing, etcétera, que le hace creer que elige libremente lo que elige? Solamente lo pueden hacer los adultos y la escuela, ¿sí? Pero resulta ser que entre los medios y los chicos, entre las redes y los chicos, se fueron todos. Se fueron todos. Y quedarán los chicos ahí. Ya no existe esto, che, tenemos que hablar los grandes. No, ya no existe eso. Toda la información llega al mismo tiempo a todos los grupos etarios. Y no hay nadie que haga de filtro ahí en el medio para esto, ¿no? Pero no terminó ahí porque después, cuando salimos del cine, me dice, digo, bueno, vamos, que yo tengo que hacer cosas para la fac.
No, no, dice, quiero comer algo. Digo, ya te traje a ver la película que quería ver. Ah, pero eso ya pasó, ya fue. Ya fue. Este es el chico instantáneo de hoy, ya fue. Entonces fuimos a tomar algo. Después ya le dije, bueno, vamos. No, no, pero que quiero dar una vuelta por el shopping. Pero ya comiste, ya viste la película. Pero eso ya fue. Yo les llamo chicos nido, como la leche nido, que es instantánea, ¿no? Son instantáneos. Lo que pasó, pasó. Entonces, este tipo de cuestiones son las que tienen que ver con las condiciones de época y me parece imprescindible revisarlas, porque si no nos quedamos con las claves antiguas y empezamos a ver la infancia de hoy como patologizante o empezamos a hablar estúpidamente, en mis tiempos esto no era así, esto era, ¿no? Ahí te me fuiste, Iván, ahí. No, no, yo estoy acá. Ahí te veo. Se me fue la imagen grande. Bueno, de esto más o menos trata el texto, digamos, así Interesante, que... interesante para trabajarlo con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes de las carreras de psicología, de educación, de psicopedagogía, porque bueno, de alguna manera es una convocatoria a quienes trabajan en el campo de la salud mental o en el campo de la educación para repensar. Mira, tengo dos satisfacciones con el libro. Una, que la tapa la hizo una sobrina que es divina, yo la adoro, mi sobrina, es artista, está terminando la carrera de letras. Y la editorial también se portó magníficamente bien, Miguel Ávila, y la corrección la hizo mi hija mayor, que es correctora y también tesista de la carrera de letras modernas, digamos. Así que fue casi que hecho en familia, digamos. Sí le pedí a mi sobrina que, para que no quedara solamente como una imagen la que está en la tapa, que explicara lo que hizo ahí. Y realmente se tomó un laburo impresionante. Hay una hoja donde está explicado eso, y el prólogo, que lo escribe mi amigo Raúl Teisedú, socio de consultorio desde hace 33 años. Y Raúl es un tipo que está investigando desde hace 5 años las historias de vida de los primeros pacientes internados en Oliva, desde 1915 en adelante. Son historias tremendas, tremendas. Y ya escribió 4 libros sobre eso y está recuperando toda esa historia. Ahí aparece, por ejemplo, cuando se hizo el primer diagnóstico de esquizofrenia y terminó a hacerse el de demencia precoz, que era el concepto de Kraepelin, digamos, ¿no? Y la cantidad de diagnósticos que tenían que ver con el alcoholismo. Ahora, nunca se preguntaban estos psiquiatras sobre las condiciones de miserabilidad en las que vivían estos sujetos. Es más, yo tomo ejemplo de la literatura. Hay un señor, Cambaceres, ¿sí? Cambaceres era un antisemita, un tipo despreciable realmente, y que escribe una novela que se llama En la sangre, donde dice, el mal lo traen en la sangre, son apátridas, ¿sí? Las cosas que dice José María Ramos Mejía, uno de los primeros, la primera generación de psiquiatras, Ramos Mejía fue uno de los primeros, las cosas que dice de los italianos. De los judíos dice cosas clásicas, digamos, ya el clásico, ¿no? De los tanos, de los irlandeses y de los españoles. Y cuando uno ve esa historia clínica que ha trabajado mi socio, se va a dar cuenta que el 70%, esto ya lo decía Ingeniero, en un libro Historia de la Locura en Argentina, el 70% de los pacientes internados en hospitales psiquiátricos eran italianos y españoles. Hubo un proceso de encierro, no como el que describe Foucault en Francia, sino este fue acá en Argentina, de la inmigración italiana porque no era la que se esperaba. Se esperaba que vinieran de los anglosajones, que vinieran del norte de Europa, y vinieron los tanos pobres, y encima muchos de ellos anarquistas, ¿sí? Así que ahí empezó, en Argentina al menos, el proceso de medicalización, ¿no? Ahí empezó. Así que bueno, ojalá que les sirva, que les guste, y bueno, cualquier cosa que alguien quiera comentar o algo, vos tienes mi mail, mi teléfono, me interesa el debate, me gusta el debate de ideas. Capaz que alguien ahora quiere hacerte alguna pregunta, Dale. un comentario. Bueno. No sé si, ahora voy a brindar un poquito con esto. Por supuesto. Yo pensaba, ¿no? Bueno, acá mientras mis amigos, colegas van pensando,
esta cuestión que ahora está como de moda también, esto del diagnóstico temprano, que no está mal, por supuesto, pero esta idea de que mientras más tempranamente se le haga un diagnóstico al niño, a la niña, bueno, y por ahí qué terrible que es eso, ¿no? Y cómo a Sí, veces chicos que no tienen ningún problema, que los padres no pensaban que tenía un problema, ahí aparece esta idea del diagnóstico temprano donde le encajan un problema a un chico que así es. no lo tiene, es Y terrible bueno, eso. van en la línea de muchas de las cosas que hicieron en el DSM-5, ¿no? Hay un libro muy interesante de Juan Bassen sobre el tema, el DSM-5, porque han bajado los criterios para diagnosticar también, han creado la figura del espectro, es decir, no queda ningún chico afuera de todo esto, digamos. Es más, el CIE-10 que lo hace la OMS, y la OMS no está formada por arcángeles bonachones, digamos, también hay intereses ahí. En el CIE-10 de la OMS figura, me acuerdo porque patente la frase, dice, el caso de los chicos soñadores es otro problema. Es decir, los chicos soñadores también son enfermos. Es decir, que los poetas, los futuros poetas, músicos, que se interesan por la poesía, por las humanidades, también son enfermos. Porque ya no es que está la enfermedad y buscamos el medicamento, como se hizo con la vacuna. No. Ahora está el medicamento y después la enfermedad. Claro. Yo digo, en chiste, ¿no? En estas peleas que tenía con los neurólogos acá, digo, mire, en la década del 70, todos éramos oposicionistas desafiantes. Todo el estudiantado, secundario, universitario, era oposicionista desafiante, y hacía marcha y tomas y qué sé yo. En la época de la dictadura, todos teníamos mutismo selectivo, que no se podía hablar con cualquiera. Digo, entonces, las épocas marcan, esto yo lo trabajo en el libro, uno tiene que conocer historia del cuerpo, historia de las enfermedades, la historia de la psiquiatría, el manicomio y las teorías psiquiátricas. Son tres historias que se van conjugando, digamos, porque el psiquiatra debe mucho de su formación al manicomio. Esto no es mío, esto lo dice Foucault, digamos. Si no hubieran existido esas instituciones, escuelas, fábricas, hospitales, no hubieran existido las ciencias sociales. Primero se crearon esas instituciones como observatorios, ¿sí? Con este dispositivo panóptico que describe también Foucault, le debe mucho al manicomio. Y la medicina le debe, ¿a qué le debe la medicina? Todo lo que avanzó, al cadáver le debe. Cuando pudieron hacer autopsias y poder ver el curso de enfermedades que sí son reconocidas, ¿sí? Además, yo en la clínica lo que he visto, más que chicos depresivos, como hoy aparecen muchos diagnósticos así, padres depresionantes o depresores. Más que chicos neuróticos, padres neurotizantes, o padres psicotizantes, más que chicos psicóticos. Entonces, no, déjelo al chiquito, venga usted y tírese acá, porque en realidad tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Así que bueno, aparte yo confío mucho, los chicos tienen una capacidad de recuperar, esto lo viene a catástrofe, ¿no? Son la población que primero hay que atender, pero son los primeros en recuperarse. Los más duros en recuperarse son los adultos. ¿No? No sé si alguien quiere comentar algo. A ver, usted, Juan Carlos, alguien que quiera con Josefina. Ahí Yo, Josefina quiere decir algo. Bueno, bueno, no sé si me escuchan. Perfecto. sí, Sí, perfectamente. perfecto. Yo quería hablar sobre, hola Eduardo, me encanta Hola. escucharte. Entré tarde, pero creo que sos psicoanalista por lo que estuve escuchando y aparte hiciste un análisis muy, muy lindo y muy fácil de entender. Yo no hago psicoanálisis, trabajo con niños. Bien. Y la cuestión es esto de medicar, ¿no? Sí. Yo estoy en contra de la medicación. Y veo que cada vez los neurólogos mandan a niños de 4, 5 años al psiquiatra para una medicación. Hoy día justamente venía de consultorio y una mamá me comentaba esto, porque su nene fue diagnosticado con TDAH. Y entonces yo le dije a la mamá, mira, mi opción, mi criterio es no medicar, porque tu hijo tiene 6 años y su cerebro todavía se está formando. Mi hijo mayor
fue diagnosticado con TDAH. Sí. Yo supongo que yo también debo tener TDAH. Seguramente. Y por la forma también de que capaz que yo modelé esa conducta en mi hijo también, más grande, ¿no? Y nunca lo mediqué. Y ahora está en la Claro, universidad. mira vos. Yo creo que con la terapia y con el trabajo de la familia, de los padres, estén separados o de los abuelos, uno puede ir modelando conductas y Ujú. puede ir recuperando a estos chicos para que vayan regulando esas emociones y esos impulsos, ¿no? Así es. También está la cuestión de estos neurólogos, viene la otra mamá y me dice, sí, tienen que hacer terapia con terapista ocupacional, con fonoaudióloga, con psicóloga, 2 veces a la semana psicóloga, Ujú. y con la maestra integradora, un niño de 4 años. Entonces yo le Claro. dije a la mamá, ¿y su hijo cuándo va a jugar? Ujú. Sí, tiene un autismo, pero ¿cuándo va a jugar? ¿Cuándo va a tener la Ujú. posibilidad? Yo prefiero que antes que venga conmigo la psicóloga, esté Ujú. revolcándose en arena, jugando a la pelota, tratando de socializar, aprendiendo a socializar, por Sí. más autismo que tenga, tiene un cerebro flexible, este, plástico que puede aprender. Yo creo que ese es el error de la medicina, ¿no? Sí. Que Hay que muchas. toda píldora mágica puede solucionar Así es. una enfermedad, cuando en realidad es la persona y el entorno social que puede potenciar una conducta no deseada, ¿no? Mira, hay muchas cosas en lo que dijiste. Lo primero Eso quería es comentar. muchas cosas interesantes en lo que dijiste. Lo que sí hay que diferenciar medicación de medicalización. La medicalización es otra cosa, digamos, ¿no? Hay chicos que tienen severos trastornos, eso no hay duda que hay chicos que tienen severos trastornos. Si bien ha habido intentos muy interesantes, como lo que hizo Maud Manoni cuando creó Bonneuil en París, en Francia, con una forma diferente de atención de los chicos. Acá hay varias instituciones que toman el modelo de Manoni para los chicos con severos trastornos, ¿no? Pero vos mencionaste varias cuestiones ahí que me parecen sumamente interesantes, ¿no? De esta moda diagnóstica. Hay que leer el consenso que se hizo en Argentina porque es muy claro lo que dice. Hay que leer las publicaciones que sacó el Ministerio Nacional en época era ministro Filmus, creo, sobre el tema de medicalización y cómo trabajarlo en la escuela, ¿no? A ese tema, porque la escuela ha sido y sigue siendo el principal derivador de casos para neuropediatría, digamos, ¿no? Ha sido muy. Pero hay algo más que dijiste, que, bueno, que quiero acordarme, no recuerdo bien qué era, pero yo confío mucho en la posibilidad de recuperación de los chicos. Confío muchísimo. Porque Yo ustedes saben priorizo el que. tratamiento, La, a eso la, voy. la, Yo creo sí, que con por supuesto. tratamiento y estrategias hay que probar con eso un tiempo considerable y recién ver la opción de medicar. Ese es Claro, mi pensamiento y creo que es algo, una opción buena para los papás también y claro, para el claro. niño. Y te digo que hasta pasa Porque con el los niño de 4 adultos, ¿no? años que esté ya tomando Claro, Ritalina, psicofármacos. Sí, no, sí, no es, sí. para mí no es bueno. Pasa hasta con los adultos. Hace poco tenía una persona que se estaba separando, una separación muy dolorosa para este hombre, y me decía, ¿por qué no me manda un psiquiatra para que me medique? Mire, le digo, la separación, el duelo por la pérdida de un ser querido, una catástrofe económica, son cosas de la vida. Eso no requiere medicación, salvo que sea una personalidad que tenga rasgos melancólicos muy fuertes. En esos casos sí. Pero cuando no sucede eso, no podemos pensar que la pastilla va a resolver problemas que son problemas del vivir, como es una mudanza, como es la pérdida de un ser querido, como es la pérdida de un amor. Digamos, esas cosas forman parte de la vida. El tema es que la medicina avanza sobre eso, avanza fuertemente sobre eso, digamos, y confunde depresión con tristeza. Cuando a Pisón Rivière le preguntaron por qué, si él era depresivo, ¿y qué dijo Pisón Rivière? Yo no puedo ser feliz en un mundo miserable. Esa fue la respuesta de Pisón Rivière. Era una posición ética y política frente a la vida, no era una cuestión de que era depresivo, ¿sí? Sino que tenía que ver con su posición frente a la vida, ¿no? Entonces me parece que
que es grave lo que hace el DSM-5, que está prohibido en muchos lugares del mundo, ¿no? Inclusive en Estados Unidos. El DSM-5 realmente es un dislate tremendo. Por eso yo les sugiero que lean el libro de... Porque bueno, uno dice, bueno, es psicoanalista, por eso habla así. No, lean el libro de Allen Frances, el director del DSM-4, y lean lo que dice Allen Frances. Realmente las denuncias que hace son tremendas. La psicología también contribuyó a esto, ¿eh? No solamente la medicina. Y yo hago una crítica muy fuerte a las primeras patas de la psicología que se metieron en el campo de la infancia y de la escuela. La psicometría, las teorías motivacionales y la psicología evolutiva, que ha sido nefasta en la formación de docentes. Nefasta. La psicología evolutiva tal cual fue enseñada durante mucho tiempo en un cuadrito ridículo donde se ponía Hessel, Ballon, Piaget, Freud, y la suma de todo eso daba igual a un niño. Ahora, no hay nada que emparente al cervatillo hesseliano con el niño epistémico de Piaget, y mucho menos con el progreso polimorfo freudiano. No hay nada, no se suman. Son teorías y antiteorías, ¿sí? Fíjense que Piaget, que es biólogo, no usaba la palabra evolución, porque le parecía peligrosa. Sí, usaba la palabra desarrollo. Y psicoanálisis es la teoría menos evolutiva que hay, porque el proceso de subjetivación no comienza en la fase oral, comienza mucho antes. Lo que Rodulfo llama la prehistoria del sujeto, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con... Y eso, ¿saben quién lo trabaja eso fantásticamente? Las tragedias griegas. Cuando hablan del destino. Hay una palabra griega que es moira. ¿Qué es la moira? La moira es la porción de decisión que tiene el sujeto humano y la porción de destino. Para dar un ejemplo, Aquiles, que no quería combatir contra Troya porque era enemigo de Agamenón y Menelao, que son los que condujeron la guerra contra Ilión o Troya, Aquiles no quería pelear en esa guerra. ¿Cuándo entra la guerra? Cuando lo matan a su amante Patroclo. Ahora, alguno habrá visto la película Troya. Cuando lo matan a su amante Patroclo. En la película no aparece que era el amante, ¿no? Aparece que era sobrino, porque los yanquis estas cosas no las toleran mucho. Ellos pueden bombardear Afganistán, Irak, pero que Clinton haya tenido una aventura con una becaria, eso es imperdonable, digamos. Entonces no sacaron esa parte. Pero él sabía que si entraba a la batalla, moría. Esa es la moira. Cuando Agamenón no podían salir los barcos hacia Ilión porque no había vientos favorables, entonces los dioses le dicen que tiene que matar a su hija Ifigenia para que las naves puedan partir. Él toma la decisión de sacrificar a su hija. Pero después lo que corre es el destino, la caída de Troya, ¿sí? Esa palabra es magnífica, digamos, esa palabra Moira. Moira, no es Moria, no es Moria Casano, es Moira, es la palabra. Es realmente magnífica. Los griegos, y me pasó algo curioso una vez, yo hablando sobre el tema de que el mundo adulto y particularmente la familia y la escuela tienen que brindarle sentido al sujeto para que encuentre algún sentido al vivir. Él encontrará el propio, sería lo ideal, digamos. Había quedado en la pizarra la palabra sentido, escrita, ¿no? Yo seguí dando clases ya, y en un momento decía que hoy en la escuela secundaria, que es la escuela más inhóspita de todo el sistema educativo, y es la escuela que no tiene inspiración en Sarmiento, sino en Mitre, una escuela de selección social, donde entraban muy pocos chicos, por lo menos hasta que reconquistamos la democracia en el 83 y aumentó la matrícula raudamente hasta llegar al derecho de terminar los estudios secundarios, como es hoy. Hoy en la escuela secundaria se juega un drama que antes no se jugaba, que para muchos chicos de sectores populares, la escuela es la única posibilidad que tienen de salir de sus condiciones objetivas de existencia. Si no, muchos de ellos están condenados al destino de repetir la vida de sus padres. Ese drama se juega hoy en la escuela secundaria, ¿no? Yo digo, ojo, profesores, cuando dejan libre a un sujeto, ¿a dónde lo arrojan? Lo arrojan al destino. Y cuando veo las dos palabras en la pizarra, sentido y destino, me di cuenta que se escriben con las mismas letras. Solo que se llama un anagrama, son anagramáticas. Y me quedé patitieso viendo ahí la pizarra. Digo, pero esto es increíble. Esto no es casual, que la palabra destino y sentido se escriban con mismas letras.
cuando no hay sentido donado al otro, heredado por el otro, alojado en el otro, lo que aparece es el destino, con toda su fuerza, digamos, ¿no? Sobre todo en chicos que provienen de sectores muy, muy carenciados, sectores de pobreza estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas me despertaron. ¿Cómo era el nombre de la chica que habló? ¿Quién habló? Ay, me perdí. Josefina, Josefina. Josefina. Ah, ahí la veo, Josefina. Ahí la veo. Esto que decís de la secundaria, Eduardo, a mí me resuena una vez, vos lo debés conocer, a Pablo Pinó, lo habrás escuchado nombrar. Sí, sí, divino, sí. Que una vez lo escuché a él decir algo que no sé si era una idea de él, tal vez sí, tal vez no, pero que me parece muy interesante con respecto al lugar de los educadores, ¿no? Él decía, Sí. ¿qué le tiene que ofrecer la escuela, el profesor, el maestro y el chico? Aquello que el chico no aprendería si no estuviera con él. Por Digamos, supuesto. si el chico en su casa, en su ámbito, le gusta escuchar cumbia, por así decir, ¿no es cierto? Y yo voy y le digo, bueno, como le gusta la cumbia, les hago que escuchen cumbia, Claro. ya está. No, dice él, no, el profesor, el maestro le tienen que ofrecer algo distinto, algo Totalmente. que después él elegirá la cumbia o no, qué sé yo, pero le Por toca supuesto. escuchar otra cosa que posiblemente por su propia cuenta no haría. A mí me pareció muy interesante esa idea Muy de interesante. pensar cuál es el sentido que puede tener la escuela, ¿no? Así es, así es. No, estoy en un todo de acuerdo con vos, Ivana, porque bueno, yo tengo una visión muy crítica acá en Córdoba, donde la hegemonía de la música la tiene el cuarteto, ¿sí? Había un programa nacional que se llamaba Coro y Orquestas Juveniles, que creo que estuvo en todo el país, Sí. que se hacían en escuelas localizadas en contexto de pobreza. Ese programa era extraordinario. Yo he visto chicos que vivían en condiciones tremendas, en una villa miseria, descubrir que había otra música. Como vos dices, si eligen el cuarteto después, bueno, que lo elijan, pero el tema es que sepan. Y el Ministerio Nacional les mandaba chelos, violines, pianos, flauta. Fue un programa extraordinario ese, que por supuesto lo cerraron, pero fue un Acá programa también extraordinario. llegó, acá también estuvo, y realmente trabajaron muy bien, con mucha Y dedicación, con mucho esfuerzo, la sí, gente. los profes de música, excelentes. Yo los que conocí, te digo que eran maravillosos los profes de música. Y le enseñaron a los chicos que hay otro tipo de música. Y he visto escenas así conmovedoras de una nena que le pedía a la madre que en Navidad le regale un chelo. Imagínense, la madre dice, no, pero en la villa no podemos tener el chelo, mirá si lo roba. Descubrieron que había otra cosa. Me hace acordar, bueno, en Tucumán hubo un gran pianista, Miguel Ángel Estrella, que estuvo entre los 5 mejores pianistas del mundo y que creó Música Esperanza en su exilio en Francia. Él fue detenido en Uruguay en época de dictadura, le martillaron los dedos a Miguel Ángel Estrella, porque él se ensayaba en una tablita para no perder digitación. Y él creó Música Esperanza, él llevaba la música clásica a las villas, a las cárceles, a la población de los valles calchaquíes. Él llevaba esas cosas ahí y es impresionante lo que se generaba cuando esa gente tenía la posibilidad de escuchar esa música, ¿no? Del mismo modo, en otro sentido, quiero recuperar alguna vez, a lo mejor ustedes me ayudan en eso, el libro que escribieron hace muchos años, cuando eran pareja, María Elena Walsh y Leda Valladares, que recopilaron las coplas del norte, de gente quizá analfabeta, pero con una sabiduría, esas coplas maravillosas. ¿Y cómo se Y llama el texto? no sé cómo se llama, sé que lo hicieron ellas dos y que debe ser como coplas recopiladas, cosas así, ¿no? Pero Leda Valladares y Mariana Walsh, dos gigantes, ¿no? Dos mujeres extraordinarias. Yo hace muchos años, cuando hice por primera vez el camino de Cornisa, yo era chico, imagínense, entraba un Fiat 600 en el camino ese, y un precipicio enorme. A la hora, justo a la hora del crepúsculo, en una hondonada, veo a un chico de mi edad, cuidando animales, y estaba sentado en una piedra tocando la quena. Entonces yo digo, ese chico ¿a quién le toca la quena? Si está solo. Y está expuesto a la belleza enorme del paisaje y al amor que sentía por los animales, ¿no? Al cabo de los años recuperé esa escena. Dije, ¿qué pasaría si yo a ese chico lo saco de ahí y lo traigo a vivir
en el conurbano cordobés, ¿sí? Le saqué la poesía y además le saqué la belleza, porque yo trabajé, toda mi vida trabajé en las villas desde el ministerio, digamos, y ahí no hay exposición a la belleza, para nada, digamos, desgraciadamente, digo, ¿no? Entonces recuperé esa escena porque digo, este chico está solo acá, cuidando animales, y está tocando la quena, y uno dice, ¿a quién le toca? ¿No? Al paisaje, a él mismo, a los animales, no sé, pero me quedó grabada esa escena maravillosa que vi en un estado crepuscular, seguramente, diría un psiquiatra. Ahí aparece en el DSM-5 trastorno de peleas entre hermanos, no sé cómo. Te digo, la primera pelea fue Caín y Abel. Digo, si ya hubiera existido psiquiatra en la época de Caín y Abel, quizás nos ahorrábamos un homicidio, no se llama homicidio, ¿cómo sería? Fraternicidio. Fraticidio, exactamente, fraticidio. Claro. Bueno, a veces hay alguna inquietud más. No sé, a ver, acá, si alguna de las chicas que dicta psicología educacional, acá hay 3 profes de psicología educacional, yo las estoy destacando. No me digas. Disculpen. Mira vos. Yo, Ivana, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Hola. Un gusto. Soy Cecilia. Bien, Cecilia. Bueno, yo realmente me quedé pensando en varias de las cosas que vos planteaste desde este lugar, ¿no es cierto?, de nosotros como formadores de docentes. Ajá. Queda la inquietud esta, ¿no es cierto?, de pensar cuando nosotros vamos tratando, digamos, de abordar estos diferentes cuerpos teóricos, no caer en los reduccionismos, digamos, que es como lo que uno siempre, tratando de hacer esta transposición didáctica, uno siempre va simplificando, y bueno, es como que en ese camino terminamos quizás en este reduccionismo. Así que bueno, me queda como inquietud como docente seguirlo pensando, tenerlo muy presente, digamos, el tipo de lectura que uno hace de las obras, ¿no es cierto?, de estos referentes teóricos que nosotros tomamos, como Piaget, Vygotsky, nosotros los trabajamos en la cátedra, y bueno, cuánto de eso nosotros hacemos una reinterpretación, ¿no es cierto?, por ahí seguro, quizás, y bueno, y por ahí capaz no es correcta, pero bueno, esto que vos dijiste, que hablaste del reduccionismo, ¿no es cierto?, esta oposición entre el psicoanálisis y las neurociencias no están así, ¿no es cierto?, son como diferentes niveles de análisis y que por allí uno opta, digamos, por tomarlo desde un reduccionismo y ahí es como que entra en esta cuestión de una lectura muy liviana, digamos, del abordaje teórico. Y bueno, me he quedado pensando en eso y no se anula una a otra, eso es lo que pasa con las neurociencias. Es más, hay un área hoy que ha vinculado fuertemente las neurociencias con el psicoanálisis. Y hay un libro no me acuerdo, de Pommier, Gerard Pommier, que se llama, es muy recomendable el libro porque Pommier es un tipo muy informado, Las neurociencias comprueban el psicoanálisis. Ajá. Porque no son incompatibles. Incompatibles es Piaget y el conductismo, son incompatibles, absolutamente. El concepto de acción en Piaget es contrario al de conducta en el conductismo. Totalmente contrario, porque cuando Piaget ve que su hija intenta alcanzar un objeto que está lejano de su corralito con un palo, fíjense lo con el investigador, él dice, es un acto intencional. Descubre el uso de la herramienta. Diferencia medios de fines y produce una transformación. 4 cosas deduce de esa pequeñísima observación. Y eso es la acción en Piaget. En conducta es respuesta del organismo a los cambios del medio. Es otra cosa, digamos. Entonces, hay teorías que son incompatibles, absolutamente incompatibles, y otras que no. Recomiendo leer en el libro Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky, que en ese libro hay una curiosidad, lo cita José Ingeniero. No sé cómo llegó José Ingeniero a la Unión Soviética en aquellos años, realmente un misterio. Pero el tipo lo leyó. Pero en el final del libro, no sé si está en la edición que yo tengo o estará en todas las ediciones, hay 3 hojas escritas por Piaget, magistrales, donde Piaget dice, ahí te respondo cosas, donde Piaget dice, me enteré por mi amigo Luria, un discípulo de Pablo,
de la obra de Vygotsky. Ustedes saben que Vygotsky fue castigado en la Unión Soviética, digamos, su obra no salió, él murió muy joven, 32 años, él murió en el 39, creo, y su obra fue oculta en la Unión Soviética hasta que Brunner la presenta en un congreso en el año 56, presenta a Occidente la obra de Vygotsky. Y Piaget dice, qué bueno hubiera sido poder hablar sobre nuestras coincidencias y nuestras divergencias. Imagínense ustedes lo que hubiera sido que estos dos gigantes debatieran en los años 40, en los 50, en los 60, en los 70, en el 80, cuando muere Piaget. ¿A dónde hubieran llevado la psicología estos dos tipos? Porque son geniales los dos. Lamentablemente nos perdimos esto por esta imprudente muerte, digamos, de Vygotsky, ¿no? Pero ahí es donde yo digo, el debate hizo crecer a la psicología. No es una debilidad de la psicología. La hizo crecer, digamos. Entonces, tenemos que ver, ojalá uno pudiera dialogar con los viejos psiquiatras, los psiquiatras del siglo XIX. Henry fue el último, ¿no? Fue el último de los grandes. Pero está bien, eso no tenía el registro de la escucha que introduce Freud, pero sí el de la mirada, lujosa mirada. Cuando uno lee Clérambault, que muy admirado por Lacan, Clérambault, digamos, las descripciones eran maravillosas, eran extraordinarias. Hay una anécdota que yo suelo traer siempre, que es, Vallejo Nájera es un psiquiatra español, el padre fue el psiquiatra estrella de Franco, y el padre decía que podía sacarle a los republicanos, si lo operaba de la cabeza, le sacaba el gen comunista, ¿no? Un delirante. Pero el hijo no. El hijo tiene un libro que se llama Concierto para Instrumento Desafinado. Me encanta el nombre. Es su experiencia como director de un hospital psiquiátrico. Pero cuando él va a estudiar a Italia, va a estudiar con el creador del electroshock, que era Cerletti, el padre de la psiquiatría italiana. Cerletti lo saca a pasear por Roma y con el auto, sin querer, tocan el carrito de un verdulero. El verdulero tiene que gritar para vender lo que tiene. Imagínense un verdulero italiano, grita como si cantara una ópera, digamos. Entonces el tipo empieza a gritar que le había tocado el carrito. Entonces Cerletti le dice a Vallejo Nájera, fíjese, este hombre debe tener 45 años, debe haber trabajado en el puerto porque tiene acá en el hombro derecho. Y es una descripción extraordinaria a partir de mirarlo nada más. Cuando baja la ventanilla y el Tano se tranquiliza, todo lo que dijo Cerletti era cierto. Eso eran los psiquiatras clínicos de otra época, digamos. Bleuler, la obra de Bleuler sobre esquizofrenia es una obra magnífica. Hasta el día de hoy los criterios de esquizofrenia son los que dijo Bleuler. ¿Sí? Entonces uno dice, se ha empobrecido la mirada psiquiátrica en los manuales, fuertemente. Ojalá que podríamos... La primera descripción de la anorexia la hace la Segue, una descripción maravillosa. Y una vez, en una materia que dábamos, un seminario que dábamos en la facultad con mi socio, el que hizo el prólogo, yo les pasé a los chicos, tapándole el nombre del autor, un artículo que se llamaba, escuchen el nombre del artículo, acerca del delirio ganglionar visceral. Todos creían que era un psicoanalista. No, era un psiquiatra alemán del siglo XIX. Una descripción de la fobia magnífica, magnífica. Descripción. No iban a la singularidad del sujeto como va el psicoanálisis, digamos. ¿Sí? Pero ojalá volviera esa psiquiatría lujosa, digamos, que podía, a través de la mirada clínica, digamos, podía ver las cosas que estos especialmente no pueden ver, porque son ciegos y son sordos porque no escuchan los lamentos de la subjetividad, pero lamentablemente no son mudos. Y hablan todo el tiempo. Ese es el punto. Bueno, el libro que mencioné es ¿cómo se llama? Las neurociencias comprueban el psicoanálisis. De Pommier dijiste. Pommier con doble M. Gerard, como Gerardo, pero sin la O. Gerard Pommier. Es un libro magnífico de Pommier. Así que bueno, en algún punto se cruzarán. Si el propio Freud soñaba con eso. Cuando escribió Psicología, un proyecto para neurólogos, soñaba que alguna vez la neurología se diera la mano con el psicoanálisis, ¿no? Y sí, es complicado, ¿no? Sí. Incluso la intervención de las tecnologías hoy, por ejemplo, yendo incluso más allá de la psiquiatría, un médico clínico,
un médico clínico no sé si revisa a los pacientes. Directamente No, escasean. vaya, hace todo un choclo de estudio y venga después y yo le digo, Sí. ¿no? El último gran semiólogo es el Dr. House. El último semiólogo. Sí. Que es un tipo despreciable pero encantador. No sé por qué. Pero es el último semiólogo, porque el tipo... sí, Claro. sí, es cierto. Es más, te voy a decir, una colega que hizo la maestría sobre la formación de los médicos acá, pedagoga, brillante mujer, mostró que en la Facultad de Medicina de Córdoba, no sé si en las otras, desaparecieron los contenidos que tenían que ver con la relación médico-paciente. Y se incrementaron lo que vos dices, digamos, los estudios, digamos, con tecnología de punta y todo eso, que después tienen que pagar eso, entonces uno va con una fiebre y te hacen tomografía axial computada y todo eso. Claro. Sí, sí, es tremendo eso. Sí, sí. Y después están los efectos de lo que hoy estamos viviendo, que son efectos devastadores. Yo le quiero decir, estuve escribiendo sobre eso y dando una clase sobre eso. Yo le decía, mire, el 31 de diciembre del año 2019, uno pensaba, che, en el 2020 voy a viajar al norte, que hace años que quiero viajar, me voy a ver con este amigo con el cual estoy distanciado, voy a comprar este libro, ver esta película. Todo eso se fue al diablo. Nos quedamos sin proyecto para el año siguiente. Eso produce un efecto muy fuerte en el psiquismo de cada uno. Porque el proyecto es lo que tira del presente, parafraseando a Vygotsky, tira del presente el proyecto. El depresivo no tiene proyecto. No. En el depresivo no hay proyecto. Entonces, ese fue el primer efecto devastador, ¿sí? que tuvo la pandemia. Después obligó a tener interacción obligatoria con el otro. Imagínense una pareja que está en crisis, vive en un departamento, de una habitación, se tienen que ver todo el día. No tiene una casa donde, bueno, yo me voy al fondo, a la terraza. No, hay interacción obligatoria, lo cual genera mayor discusión y toda esa historia, digamos, tremenda, ¿no? Bueno, el retraimiento social, el tema de que uno no puede abrazar a un amigo, pero fundamentalmente el tema de la incertidumbre. ¿Cuándo pasará? ¿Qué pasará después? ¿Cómo vamos a quedar después de esto? ¿Qué pasa si vienen otras epidemias posteriores? Eso Porque pienso estas yo. epidemias se las debemos a la globalización, estas epidemias. Se las debemos a la globalización también. Estos son los efectos nefastos de la globalización. Tiene efectos que son magníficos y estos que son devastadores, ¿no? Antes las pestes asolaban Europa, y punto. Europa es así, es más chico que Brasil. Hoy en todo el mundo. No hay país del mundo donde no haya llegado este bichito que hizo lo que no pudo el marxismo, puso el mundo patas para arriba, puso el capitalismo patas para arriba, ¿no? Cuando la natura habla, hay que escuchar, hay que sentarse y esperar. Y sí, es una época de incertidumbre. Lo único, tener siempre la esperanza de que, bueno, que va a aparecer una cura, que va a aparecer una vacuna. Así es, así Y es. además las personas de nuestro contexto que tenemos la posibilidad de quedarnos y trabajar desde casa. Hay otras personas Así es. que no pueden. No pueden, porque agudiza las diferencias sociales, no las genera, las agudiza. Mire, si pueden ver, hay un video que me recomendó un amigo mío, psicoanalista de Buenos Aires, que es de Basols, en español, lacaniano y comprensible, lo cual ya es una rareza, digamos. Basols tiene una conferencia interesantísima donde lo que él plantea es que el concepto de distancia social era un concepto de la sociología, eran las diferencias entre las posiciones sociales. Hoy pasó el discurso sanitario, pero dice, la distancia social no implica necesariamente distancia intersubjetiva. Y me encantó eso, que la distancia social no se transforme en distancia de los vínculos que cada uno tiene, digamos, con sus parientes, sus amigos, los alumnos. Ustedes no saben, yo tengo alumnos de tercer año, son chicos ya de 20 años, ya no son chiquitos de nivel inicial. Agradecen que le contestemos lo que nos preguntan, porque hay profesores que no responden. Nos piden que nos quieren ver las caras. El único efecto positivo de esta pandemia fue que los chicos quieren volver a la escuela. Uno le decía a los hijos, che, va a empezar las clases, qué perno.
No, hoy quieren volver a la escuela. ¿No? Es un efecto positivo, este es un fenómeno raro que está dando de que, y no solamente por ver los compañeros, ¿no? Sino también por la clase, el seño, el profe, qué sé yo. Es muy interesante eso, digamos. Sí. Sí, estamos viviendo tiempos muy duros, realmente muy duros, y el comportamiento social no acompañó para nada las medidas que se tomaron, desgraciadamente. Al menos en este país, no sé, pero parece que es un fenómeno mundial. No, es mundial. Los italianos que son parecidos a nosotros son los italianos, los griegos. No, Pero pero en hasta en Alemania Suiza. también, por ejemplo, boicotean Sí, las medidas de cuidado que propone Merkel. Yo estaba leyendo el otro sí, día, sí. hay Y movimiento. hasta en Suiza, que uno piensa que los suizos son... No, no, en Suiza es un kilómetro terrorífico, digamos, ¿no? Entonces, sí, es a nivel mundial, así es, así es. Sí. Lo Bueno, que sí me gustaría, Ivana, que cuando pase todo esto, quiero ir a Jujuy. por supuesto, pero Quiero ir a bienvenido. Jujuy porque amo Jujuy. Sin lugar a Amo. dudas, sin lugar a Quiero dudas. ir a Jujuy, Salta, bueno, mis pagos a Tucumán. Yo veo la montaña y lloro, digamos. Así que, Acá con Cecilia Agüero, que es la presidenta del colegio, que no sé si habrá entrado ahora, sí, nos encantaría, siempre lo estamos hablando. sí, Por supuesto que sos bienvenido, por supuesto, para que bueno. hagamos algo, algún curso, alguna cosa. Sí, me Seguro. encantaría ir a Claro, Jujuy, por supuesto. ir a Tilcara, a Pumamarca, bueno, esos lugares tan Podemos bellos armar que algo tienen. ahí en Tilcara, tenemos amigos en Tilcara, que son bien Oh, violentas, bien ¿sí? combativos nuestros amigos de Tilcara. Así que, Ah, mira. algo. Vos sos jujeña. Yo no, yo soy de Belville. Ah, de Belville. Ah, oh, una de las ciudades más ricas de Córdoba, Belville. Y hay gente jodida ahí también. Mm. Ahí está Suárez, por ejemplo. Sí, hay varios muchachos ahí complicaditos, pero es una zona muy rica y ha Bueno, crecido y después muchísimo. estamos los Calieri, que eso somos otra cosa. Claro, claro. Bueno, vos sos de tener apellido italiano, así que menos mal que naciste ahora, si no ibas a estar en Oliva internada. Y, Sí, bueno, Belville tiene una colonia psiquiátrica que fue, sí. en una época fue enorme, la Vidal Aval, ¿no? Tremenda, terrible. El maltrato que Mm, padecía la gente ahí, el abandono, una cosa... sí. Mira, ya te voy a pasar el dato de los libros de mis socios porque son maravillosos. Realmente la historia de vida. Recuerden ustedes una vieja película con Jack Nicholson, que nunca vi un actor que tuviera tanta expresión con las cejas como tiene Jack Nicholson. No sé, mueve las cejas de un modo extraordinario. ¿Cómo es la película esa tan famosa? ¿Cómo es? Atrapado sin salida, donde el tipo está en la cárcel y se hace el loco porque él cree que le va a pasar mejor en el psiquiátrico. Y se da cuenta que el diagnóstico del psiquiatra tiene más fuerza que la sentencia del juez. ¿No? Es tremenda esa película. Y Jack Nicholson con esa cara que puede hacer toda la psicopatología, como hizo Mejor Imposible, lo hizo un neurótico obsesivo grave, un peliculón también. Pero él con la cara que tiene puede hacer todos los cuadros de la psicopatología. Realmente tiene una cara especial. Y bueno, así, en esa película aparece claramente lo que es el diagnóstico psiquiátrico. ¿No? Que no Es tiene, fabuloso. porque si vos estás internado, si te reís es risa inmotivada. Si llorás, es llanto inmotivado. Si sos rebelde, confirma el diagnóstico, y si sos sumiso, también lo confirma. No hay salida. La mayoría de los pacientes que recuperó la historia clínica, mis socios, han estado un promedio de 40 años internados. 40 años internados en Oliva. ¿No? Es una cosa horrorosa. Lo mismo debe pasar en Open Door. Sí. Así que bueno, eso es para revisar esa historia, sin duda. ¿No? Ahí la colonia Vidal Aval de Belville era donde en la época de la dictadura llevaban a porque en la época de la dictadura los pacientes los trasladaban, por ejemplo, a lo mejor una persona que era de Jujuy la llevaban a La Pampa, Así es. o sea, todavía el desarraigo peor. Y ahí es donde estaban las personas con discapacidad mental. Así Entonces es. habían puesto todo, y era una cosa, yo iba, no sé por qué, mi abuela me mandaba yo tenía una tía, mejor dicho, mi padre tenía una tía, que hacía visitas así como de caridad sería, ¿no? Ah, claro. A esos lugares, y mi abuela me mandaba que yo acompañe a esa tía, íbamos ahí al hospital psiquiátrico.
La verdad que era una cosa así muy, muy impactante. Yo era adolescente, Claro. 12, 13 años de haber tenido. Fui un par de veces, no fui nunca más. Sí, porque cuando uno hace la visita a esos lugares, lo que va a encontrar es que no hay tanta relación romántica entre genio y locura. La Y no, locura es y otra ese cosa. además era muy triste. Y en esa Sí, es muy época, triste. Y andan solos, caminando, porque bueno, esa fue una idea muy del siglo XVIII, la idea de que en cada loco había un genio y en cada genio había un loco. La locura no es genial para nada. Los únicos tipos que tienen por ahí en sus intervalos lúcidos, tienen cosas maravillosas, son los esquizofrénicos paranoides, digamos. Acá hay un poeta que tiene una paranoide, una familia muy tradicional de Córdoba, y que como poeta era extraordinario. Cuando tenía intervalos lúcidos, el tipo era brillante, pero... Y después uno ya no sabe si el estado en el que está se debe a su patología o a la medicación que recibe. La panza se les pone inmensa, inmensa, pierden el pelo, y eso ya no tiene que ver con la esquizofrenia, digamos, ¿no? Tiene que ver con la medicación. Digo porque he tenido un amigo que pasó por esa circunstancia tan tremenda, digamos, ¿no? Así que bueno, hay que bueno, hacer algún día la historia. no sé si alguien más quiere comentarle algo más, Eduardo, si no vamos cerrando y realmente ha sido un Bien, gusto. Esperamos encontrar tu libro por acá en las librerías, bien. o si no, iremos a Córdoba al Espejo y lo compraremos. Ah, el espejo es. Mira, yo sé que el libro está en las librerías y también lo colgaron en varias cosas que yo no entiendo un poco de eso, pero en Amazon, en varias... Está como ebook, eh, yo lo vi en un ebook. también, sí, sí, Miño y Dávila tiene contacto con todas esas redes, yo no entiendo un poco esas cosas, pero sé que está por ahí. Espero que llegue a Jujuy, no sé. Sí, 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 yo tengo un amigo librero que le voy a pedir que lo traiga. Bueno, sí, porque Miño y Dávila es una editorial que es conocida en ciencias sociales, Sí, digamos, y yo lo agradecí muchísimo porque en general cuando escribe alguien del interior es difícil Buenos Aires, digamos, ¿no? Es como dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, que escriba alguien de una provincia y publicar ahí no es tan fácil. Y ellos han tenido toda la confianza como para poder hacerlo y aparte lo conocí, al Chango Miño, un tipo magnífico, realmente magnífico. sí. Así que bueno, Bueno, espero que nos veamos en otra oportunidad por y supuesto, poder seguro. intercambiar Un cosas. gusto como ¿Ah? siempre, un gusto como siempre. Bueno, bueno, che, muchísimas gracias. Dale. Bueno, Nos vemos entonces. nos Ahí estamos. desconectamos. Chao, hasta Bueno, luego. chao, Chao. hasta luego. Hasta luego.